Un saludo nuevamente a los leones, leonas, cachorros y leos que nos acompañan del distrito D4 en este preforo leonístico de seguridad alimentaria y nutricional. Hoy tengo el honor de presentar a la doctora Laura Patricia Brenes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con quien estaremos compartiendo pues temas muy importantes con respecto no solo a la seguridad alimentaria, sino al manejo y a la disponibilidad de alimentos. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, un saludo y yo encantada de estar un ratito compartiendo con ustedes acá. No, lo primero es, en nombre de todos los leones de Costa Rica, pues agradecerte el apoyo que nos has dado a la organización del Foro sobre Seguridad Alimentaria y así a todos los expositores y ponentes que tenemos. Nos hemos ido dando cuenta los leones que el tema de seguridad alimentaria y nutrición es un tema muy complejo. Te cuento, hemos pasado desde fincas orgánicas, datos nacionales, datos de Latinoamérica, nutricionistas, alimentos innovadores, pero también disponibilidad de alimentos y desperdicio. Ese es un tema muy importante, porque se ha dicho mucho que si aprovecháramos todo lo que desecháramos, probablemente seríamos capaces de eliminar el hambre en el mundo. Sí, de hecho, bueno, si ya lo han venido viendo, el tema de seguridad alimentaria y nutricional es muy amplio, es complejo, tiene muchos aristas. Una de ellos, ¿verdad? Dentro de las dimensiones de la seguridad alimentaria, pues está el tema de la disponibilidad, pero por supuesto también la estabilidad de esos alimentos que estén disponibles, su accesibilidad. Y el tema del desperdicio de alimentos definitivamente pues afecta o pone todavía más retos en esa complejidad de lograr una verdadera seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, es un elemento más a considerar si quisiéramos poder llegar a esa aspirada seguridad alimentaria. Laura, en otras ocasiones, y yo sé que también muchos leones se lo preguntan, a nosotros los leones nos han visto en muchas ocasiones acopiando alimentos, donaciones de alimentos, trasladándolas y entregándolas a las familias necesitadas. En otras ocasiones, cuando hemos atendido desastres, nos corresponde elaborar alimentos y entregarlos. Pero yo creo que debemos empezar por el tema de inocuidad. Primero, o sea, si bien hay un desperdicio, podría manejarse mejor, pero siempre hay una responsabilidad muy grande en el manejo, distribución y transporte de alimentos, ¿cierto? Correcto, y es que otra vez todo está entrelazado. Cuando pensamos, tal vez más bien nos devolvemos un poco en la historia y cuando pensamos un poquito en todos esos actores que están involucrados en el sistema alimentario, nos damos cuenta que, bueno, está desde la persona que produce hasta la que distribuye, transporta, vende o prepara los alimentos y finalmente quienes los consumen. En esa cadena de suministro, como sistema alimentario que está también alrededor sosteniendo todo esto, pues entonces están organizaciones como las de ustedes que pueden colaborar en esa redistribución, porque a veces no siempre esa cadena es lineal y no todo lo que se produce llega a quien tiene que llegar. Entonces, pueden haber organizaciones que trabajan sobre la donación o sobre la redistribución de alimentos. Está todo el andamiaje institucional incluso, ¿verdad? Y ahí empiezan a ver esas organizaciones que también velan porque ese producto sea inocuo para quien lo vaya a consumir. Por supuesto, al pasar por todos esos eslabones de la cadena de suministro, entonces pueden haber riesgos y son los que muchas veces hacen que se termine perdiendo, desperdiciando el alimento, ¿verdad? A la hora de tratar de aprovechar al máximo esos alimentos, tampoco es que podemos poner en tela, ¿verdad? De duda o de riesgo que el alimento siga siendo inocuo. O sea, quiero decir, por evitar el desperdicio de alimentos, no podemos pasar por alto que además tiene que seguir, ¿verdad? Una serie de buenas prácticas, que no esté contaminado, que no vaya a causar daño. Entonces, en algunos casos, por procurar esa inocuidad, lamentablemente se va a terminar desechando el producto porque no podemos, ¿verdad?, poner la posibilidad de enfermar a alguien y más si es una población en vulnerabilidad, por ejemplo. Pero por otro lado, más bien, esas buenas prácticas que nos incentivan mantener los alimentos inocuos son otras de las que nos pueden ayudar a que entonces no se nos contaminen, no se pierdan los alimentos y más bien los aprovechemos en mayor cantidad.
Es probable que para los consumidores sea un poco difícil entender toda la cadena de distribución y de suministro, porque bueno, en el caso mío como agrónomo somos muy conscientes de una cantidad cada vez que realizamos de cosecha de alimentos que se quedan en campo por diferentes razones, atacados por una plaga, daños físicos, y ahí empezamos. Estoy pensando ahorita los médicos veterinarios que están en cada una de las plantas de cosecha, ellos tienen que revisar la sanidad de Ujú. los animales y ahí va, ¿verdad? Ahí vamos mermando, vamos eliminando aquello que no debe llegar al consumidor final por muchas razones, ¿verdad? La parte de inocuidad, la parte, no pueden haber contaminaciones físicas, no pueden haber contaminaciones químicas y tampoco biológicas. Y es muy complejo porque en el tema que tú traes vamos a tener desperdicio o descarte en toda la cadena. Sí, ahorita de hecho eso es importante y usted acaba de utilizar diferentes términos, ¿verdad? Merma, desperdicio, descarte, Claro. todos ellos están relacionados y tienen que ver muchas veces como con la razón o la fase de esa cadena de suministro de donde ocurren. Entonces, cuando se empieza a hablar sobre esta temática, tenemos también necesariamente que hablar un poquito de los conceptos. Ujú, De hecho, hace años, cuando algunos estábamos estudiando, por ejemplo, y que tenemos que ver con la parte como de ciencias agroalimentarias, ujú. estábamos muy acostumbrados a oír el término pérdidas post cosecha, Correcto. ¿verdad? O sea, es todo lo que se perdía una vez que ese alimento se cosechaba, fuera agrícola o fuera en una planta de sacrificio animal, de faena, etcétera. Pero entonces todo lo que pasaba después de que obteníamos el alimento. Sin embargo, es un término como muy técnico. Posiblemente si eso se lo planteamos a un consumidor, no le dice mucho, ¿verdad? Porque mientras se explica que la post cosecha, que esto, que lo otro, como que no permeaba tanto. Entonces, eso nos hace ver que a partir del 2011, con una publicación que sale de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, veamos un cambio en la terminología y empezamos a hablar de pérdida y desperdicio de alimentos. Mm, ¿Por qué? Porque entonces ahora sí, una persona agricultora percibe lo que es un alimento. Claro, es esa zanahoria, ese tomate, ese litro de leche que salió de la finca, etcétera. Pero también lo tiene muy claro una persona que es consumidora. Claro, son los alimentos que yo pongo en mi mesa. Entonces ya empieza a sensibilizarnos de forma diferente. Y lo otro que se hace cuando se habla del concepto también es que la FAO nos plantea hablar de pérdida cuando estamos viendo esa merma o ese descarte de alimento entre la finca y la fase, digamos, de venta al por menor o de venta al detalle. O sea, como antitos de llegar a una feria del agricultor, a un supermercado, a un almacén. Y nos habla de desperdicio de ese punto hasta el punto de consumo. ujú, ¿Y por qué se hacen esas diferencias? Bueno, el tema es que pérdida muchas veces es algo que no es realmente intencionado y que tiene que ver mucho con las causas técnicas de infraestructura, tecnológicas, de mercado, y que entonces nos previene de las formas en las que deberíamos actuar para tratar de disminuir esa pérdida. Por el contrario, cuando se habla de desperdicio, y creo que esto otra vez como consumidores nos puede evocar esa palabra cuando uno dice, qué desperdicio, ¿verdad? Es como, qué lástima, todo ese esfuerzo que estaba ahí y se está desperdiciando esa comida. Se usa ese término al final de la cadena de suministro porque muchas veces ahí empiezan a mediar cosas como la educación, la información que tengamos o las decisiones que tomamos como actores al final de esa cadena de suministro. Y eso quiere decir que cuando queremos trabajar también sobre la prevención, las acciones son diferentes, ¿verdad? A veces ya no son tanto de la genética del cultivo o del manejo de plagas y enfermedades que usted mencionó hace un ratito, ujú. sino que empiezan a hacer mucho de, bueno, veamos cuál es el comportamiento que estamos teniendo, a dónde tenemos que fortalecer en educación. El abordaje típico, la primera, todos sabemos leer una etiqueta de un alimento y entender cuando nos dicen mejor consumir antes de fecha de caducidad, fecha de vencimiento, sabemos leer esa fecha, ¿verdad? Entonces veamos que el abordaje ahí es diferente, es más un poco sobre educación, sobre sensibilización, sobre comportamiento.
Ese tema fue muy importante y debemos empezar como consumidores también a aprender. A mí me hace mucha gracia porque a veces nos enfocamos mucho en los factores nutricionales, pero somos muy pocos los que tomamos una etiqueta y revisamos exactamente la cantidad de nutrientes que tiene. Y no es que tengamos que ser expertos, pero acabas de mencionar algo muy importante. Es muy diferente una fecha de vencimiento de caducidad a aquella que dice preferiblemente consumir, ¿no? Porque ahí tiene que Ujú. haber un tema más de calidad. O sea, ahorita me estoy imaginando con una sandía en mis manos y dándole esos golpecitos y decir, esta está en su punto, ¿verdad? A eso se refiere consumir antes de esa fecha, ¿no? Sí, sí, exacto. Hay profesionales que ven más directamente esta área, por ejemplo, los ingenieros o los tecnólogos en alimentos. Ujú. Y también, otra vez, por un tema de inocuidad, pero también por un tema de calidad, de atributos que le encontramos a un alimento, pues se establecen esas fechas de mejor antes de o fechas de vencimiento para decir que el alimento es seguro de consumir antes de esa fecha, ¿verdad? Pero al no estar clarísimos a veces nosotros en cómo interpretar eso, puede ser que tomemos una mala decisión. Ejemplo, uno está en el supermercado, ¿verdad? O en un comercio y ve el producto y ve que le queda una poquita fecha de vencimiento. Uno podría decir, ya no lo compro y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a vencer en ese mismo establecimiento, en ese mismo supermercado. Una decisión, por ejemplo, si pudiéramos entender bien esa fecha, es decir, ok, lo voy a comprar, está próximo a vencerse, pero voy a planificar elaborar una comida con ese producto lo antes posible para aprovecharlo, porque está dentro de un tiempo seguro de consumo, está antes de su fecha de vencimiento. En la casa Perdón. también sucede, compramos, ¿verdad? Y no nos acordamos de lo que tenemos ahí guardado y va avanzando esa fecha de vencimiento y cuando abrimos la alacena nos damos cuenta que tenemos productos vencidos. Entonces, por un tema de inocuidad, pues tampoco es seguro decirle, como diríamos popularmente en Costa Rica, juguémosla y veamos si no está mal. O sea, Ujú. para algo también están las etiquetas y es importante interpretarlas, leerlas y en todo caso, mejor tomar la previsión de hacer un buen planeamiento del menú, de lo que me voy a comer esta semana, de las compras, para no ir a caer en ese riesgo de tener productos que ya se estén venciendo, por ejemplo, en la casa. Son tantos puntos ahorita porque hablamos primero, hablamos de educar al consumidor y ahorita que ese control, ese inventario que debemos llevar de los productos que tenemos ahí en la cena, ¿no? Porque tengo dos latitas de jugo de tomate y si compro dos más, normalmente podría tender a ponerlas delante de las dos más antiguas, cuando debería ser al inverso para poder estar sacando la que tiene. Y todo eso me hice recordar en ese momento, y por cierto, hoy está cumpliendo años mi hermano, que mi hermano decía, también es agrónomo, decía, Juan Carlos, llegará el día en que todos tendremos que hacer el curso de manipulación de alimentos hasta para hacer un chupón a un bebé. Y es cierto, porque ese curso que se da en Costa Rica, manipulación de alimentos, nos hace entender todo, desde la limpieza de los utensilios de cocina hasta la cadena de frío, ¿no? A veces compramos algo en el supermercado y lo andamos en el vehículo todo el día y llegamos en la pura tarde a tratar de ponerlo en la nevera, porque hablamos mucho de inocuidad y sé que para algunos el término es importante, pero ahí radica todo. O sea, si no queremos hacer desperdicio de alimentos, tenemos que tener un muy buen manejo de los alimentos como tal. Sí, así es. En realidad, si uno empieza a pensar cómo evitar este problema, también diferentes estudios de la FAO, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y muchos otros estudiosos que van avanzando en el asunto, nos proponen como una pirámide invertida de las acciones preferentes para evitar el problema hasta las que serían las menos preferidas en el proceso. Entonces, cuando vemos la parte superior de la pirámide, que es la más ancha y la que más vamos a preferir, siempre vamos a estar hablando de prevención. ¿Y cuál es el primer paso de la prevención? La planificación. Entonces, si pensamos en, por ejemplo, eso, cómo planificar la compra, una costumbre que a veces hemos perdido algunos y bueno, yo trato de irla recuperando, es, por ejemplo, ir a hacer las compras con una lista. ¿Verdad? Yo siempre me acuerdo de ver, ¿verdad? A mis papás y demás con primero revisar qué es lo que teníamos para saber qué es lo que tenemos que ir a comprar. A veces hacemos esas compras por impulso, ni nos acordamos que tenemos y llegamos a casa y nos damos cuenta, uy, ya tenía otro paquete de arroz.
Entonces, ¿ahora qué hago con 2 paquetes de arroz? Uno que me va a durar un montón ahí, se me llena de palomillas, y qué sé yo, de frijoles. Entonces, el primer paso siempre va a ser esa planificación. Incluso hoy día hay hasta aplicaciones en el teléfono que le pueden ir ayudando a uno en esto, ¿verdad? Y dentro de esa prevención, entonces está ir pensando en cuáles son esas prácticas, como las que usted menciona, sobre asegurarse de una buena manipulación del alimento, tener una buena higiene en la cocina, las manos cada vez que vamos a preparar comida, ¿verdad? A veces, ¿por qué se nos ponen agrios los frijoles? ¿De? Porque le estuvimos metiendo una cuchara, ¿verdad? Un montón de veces que tal vez había algo por ahí y empezamos a propiciar un crecimiento ahí, ¿verdad? En esos frijoles, que si hubiéramos asegurado todo ese proceso de inocuidad, pues los cocinamos, quedan bien hervidos, los podemos empacar en tacitas, se guardan, se manejan a una temperatura segura y solo voy sacando lo que voy necesitando. Entonces, alternativas existen. Lo otro, que si bien es cierto, todo empieza como por esa inocuidad y por ese planeamiento, sí es importante que creo yo que hablemos un poquito también sobre esos gustos y esos hábitos que hemos empezado a construir sobre la forma en la que pensamos en los alimentos. ¿Por qué? Una de las cosas que estamos viendo en los estudios es que conste, a veces no todas las decisiones que tomamos alrededor de los alimentos son racionales. A pesar de que nos cuestan dinero, a pesar de que botar comida es igual a botar dinero, Claro. a veces resulta que cuando vamos a escoger un alimento, además de la confusión que podamos tener con la etiqueta y todo lo que acabamos de hablar hace un ratito, resulta que queremos solo a los alimentos que se vean perfectos, como que fueran de anuncio, como que fueran de película. Entonces, esos que no escogemos porque tienen una pequeña deformación, porque no están en el grado de madurez que yo quiero ya, o porque ya casi los veo muy maduros y otra vez no planifiqué bien, son otra parte de los alimentos que se terminan o rechazándole al productor porque no Ujú. tienen las condiciones de calidad esperadas, los atributos, o se terminan descartando porque en la feria o en el supermercado o en la verdulería se fueron quedando porque simplemente, como quien dice, los íbamos discriminando por feitos, ¿verdad? O porque en la casa no sabemos ni siquiera qué hacer con ellos, ¿verdad? Entonces, hay también como que hablar, creo, un poco de eso, de cuáles son nuestros gustos, desde cuándo el tomate tiene que ser perfectamente redondo si al final lo vamos a hacer en una salsa para ¿verdad? Para una sopita o algo así. ¿Para qué la zanahoria tiene que ser perfectamente cónica si al final la vamos a rallar en un jugo de naranja con zanahoria? Hay muchas cuestiones ahí, a veces hasta un poco irónicas o contradictorias de la forma en la que escogemos la comida también. Y no me haga despertar los temas de selección de segunda y primera en campo, donde los Mm. productores no, los productores sí nos imaginamos, pero el consumidor no se imagina ver un camión, estoy hablando de un tráiler de piña que no califica porque la corona está doblada, más bien porque es muy grande, porque Ujú. tiene mejor coloración, o sea, mucho de lo que hoy se descarta, más bien es porque no cumple un estándar visual, como bien usted lo ha apuntado, que más bien por un tema de calidad. Los mejores bananos son estos pintones y la gente con solo que le ve una pintita ya no quiere consumir ese tipo de productos. Es entre muchos ejemplos que hay. Exacto. Ahora, no, vamos a ver, cuando yo converso de este tema, pues hay que preocuparnos y alarmarnos sabiendo de estas cantidades y de estas causas a veces tan extrañas, ¿verdad? Que, por lo que los seres humanos decidimos escoger un alimento o no, pero también me gusta pensar en que existen soluciones. Entonces, por ejemplo, la agregación de valor o la transformación o lo que conocemos como agroindustria o industria alimentaria, resulta que termina siendo una gran oportunidad para tomar algunas de esas segundas calidades, ¿verdad? De hecho, como usted dice, a veces ese banano o esa piña o ese producto que está, ¿verdad? Ya muy maduro, pero que está bueno, Ujú. de ahí es el que nos da la mejor cantidad, ¿verdad? O la mayor cantidad de azúcares, el sabor más rico y funciona muy bien en algunos de estos procesos agroindustriales. Entonces ahí podemos ver aprovechamiento de calidades alternativas. Muchas veces son las micro y pequeñas empresas agroindustriales las que pueden tener esa oportunidad también de capturar algunas de esas calidades para aprovechamiento. Y pensemos que la casa se puede convertir también entonces en un pequeño
receptor, digamos, de esas calidades, ¿verdad? Esto es como para instarnos a que entonces cuando vayamos a la Feria del Agricultor no siempre hay que escoger ¿verdad? El producto perfecto. Podemos escoger esas calidades que a veces vemos que se van a ir quedando por ahí, a veces van a salir más baratas. Eso no quiere decir que al productor le salió más barato producirlas. Al productor le sale exactamente igual producir la primera que la última calidad en la escala. Pero podemos aprovechar, ¿verdad? Desde un punto de vista de la economía familiar también, pues a un producto que tal vez tiene un precio un poquito más bajo, pero sigue siendo súper nutritivo. Otra vez, por supuesto, no es escoger producto malo, ¿verdad? Un Ujú. producto que se está pudriendo o algo así, jamás nos vamos a poner otra vez en riesgo temas de salud, pero a veces no sé por qué asociamos nada más eso. La naturaleza nos da un montón de formas diferentes y asociamos a que si no es redondo, cónico, si no es una papita ovalada perfecta, como que ya no la debiéramos consumir y no tiene ninguna enfermedad, ni un hongo, ni una bacteria, nada. Simplemente es un tamaño o una forma diferente. Pero sí hay oportunidades por ahí, definitivamente. Uy, claro, de hecho me hizo reflexionar incluso en temas de valor agregado ahorita en términos de mucho, ¿no? Si bien es cierto lo que acabamos de mencionar en el tema de la piña, todas esas piñas que más bien son jugosas y maduras, hoy se elaboran y se hacen los jugos y también sacamos las pulpas. Un día de estos decía mi hija, uy, papá, viera, y para no hacer promoción a ninguna marca, viera esta jalea qué deliciosa. Y le digo, sí, con las cantidades de jugo que ellos producen, imagínense la cantidad de pulpa que tienen que procesar de alguna Ujú. forma. Entonces, es buscar alternativas innovadoras para el uso de esos productos. En el caso de nuestra zona, en San Carlos, la producción de yuca, la yuca es un alimento extraordinario en todo el mundo. Y cuando vamos y vemos la segunda, lo que ellos llaman segunda, que es lo que nos reciben como segunda, alguien pensaría, eso no lo voy a consumir, pero es todo lo contrario, es porque no da el calibre para hacer la parafinada, que es la Ujú. famosa primera, pero ahí están las yucas de mejor sabor, más suaves. Entonces, es todo un tema de educación del consumidor como tal. Sí, de hecho, vea qué curioso, porque con lo que estamos comentando, si seguimos hablando de esa pirámide del orden de cuestiones preferidas hasta las menos, ya íbamos avanzando en ese orden. Primero hablamos de la planificación, Ujú, ¿verdad? Para prevenir ese desperdicio. Ahorita ya estamos hablando de aprovechamiento, o sea, nos estamos dando cuenta que en algunos casos hay rechazo o hay descarte, ¿verdad? O hay producto que potencialmente se puede perder. Entonces encontramos alternativas, por ejemplo, de aprovechamiento en industria alimentaria, en buscar recetas nuevas, productos innovadores. Aquí porque quiero decirlo, ¿verdad? Receta lo asocia uno como muy a nivel de la casa, pero ujú. también encontramos, ¿verdad? Toda una serie de desarrollo de productos innovadores en el mercado que siguen siendo saludables y demás. Ya ahí estamos hablando más de aprovechar todos esos alimentos. Ese es como el segundo orden. En un tercer orden, ahora que mencionaba la yuca, por eso es que lo recordaba, hace un tiempo hicimos un estudio con unas visitas que tuvimos de un organismo internacional y veíamos cómo se comportaba el desperdicio de, la pérdida, perdón, de yuca en campo y queda bastante producto en campo. Pero nos comentaban que estamos empezando a ver cada vez más actores de otra actividad económica como la de producción animal Claro. que toman parte de esos productos, ¿verdad? Que ya Ujú. serían de descarte y los aprovechan como alimento animal. Entonces, ahí ya estamos en otro orden más, ¿verdad? Ya vamos un poquito más para abajo porque ya ahí no lo estamos aprovechando como alimento directamente humano, Ujú. pero muy posiblemente se reinserta a la alimentación humana si estamos hablando de animales que lo que nos van a producir es proteína que nosotros consumimos, ¿verdad? Carne, leche, huevos, etcétera. Así que ahí vamos como bajando en esos Claro. órdenes. En todo caso, y ya hablando un poquito también como de economía circular y gestión de residuos, si ya del todo el producto no se puede consumir, siguen habiendo formas de tratarlo responsablemente. Reitero que ya ahí no lo estamos consumiendo, ¿verdad? Como en un principio se le dedicó todo el esfuerzo que era para haber alimentado a personas. Pero ahí es donde entran todas esas estrategias de compostaje, biodigestión, algún tipo, ¿verdad?, de procesos ya sea de estabilización fermentativa, etcétera, que nos lleven a aprovechar
todavía un montón de nutrientes que están ahí, que si no los aprovechan los humanos, pensemos que los puede aprovechar el suelo, por ejemplo, para producir más alimento. Entonces, ahí ya se nos va haciendo, queda todavía hasta el aprovechamiento energético, hasta que llegamos al puro final de la pirámide y lo último que debiera ser un puntito que no se vea es eso, que no se aproveche de ninguna forma y que termine, por ejemplo, nosotros botando esa comida y que se vaya a un relleno sanitario donde no está haciendo nada más que contaminar. Así que esa, ¿verdad? Esa, otra vez ahí volvemos como a esa comprensión del sistema alimentario. A veces nos cerramos solo como en lo que pasa en mi casa o lo que pasa en la industria o en el restaurante, pero acordémonos que hay un montón más de actores en ese sistema alimentario que unos podrían estar aprovechando poquitos de lo que le queda al otro para que ese sistema mantenga la mayor cantidad de tiempo posible toda esa energía y todos esos recursos que de por sí ya habíamos sacado a la hora de producir un alimento. Sí, muy, muy importante. Y esperamos que en la próxima gira que van a tener los participantes al foro acá a San Carlos, ellos tengan la oportunidad de ver esas otras etapas, porque en estos momentos probablemente pocas personas conozcan que en San Carlos la planta de la piña, la cáscara de la piña se utiliza para la alimentación de ganado vacuno y eso Ujú. elimina esa presión sobre la producción de forraje o la producción de pastoreo. Luego, un tema importantísimo que ha sido el tema de la producción de huevo con gallinas en pastoreo. La gallina es extraordinaria para comer desechos agrícolas. Hay que ver unas gallinas con desechos de camote y desechos de yuca, ¿verdad? O sea, hacen fiesta más bien en esa parte y nos da un huevo de altísima calidad con pigmentos y nutrientes muy importantes. Y bien decía usted, porque conozco varias empresas que cuando ya no hay nada más en lo que podamos aprovecharlo, se pueden compostear esos alimentos en desecho y generan pues un abono orgánico de altísima calidad. Número. Sí, Realmente sí es algo a lo que todo el mundo debería apuntar es en todos los niveles. Por eso yo creo que ha sido muy rica la charla en el sentido de que estamos hablando, usted puede evitar desperdicio a nivel de su casa, de su hogar. Los empresarios y los comerciantes pueden evitar desperdicio a nivel de distribución, a nivel de transporte, los productores a nivel de finca. Entonces, todos podemos apoyar que los alimentos se aprovechen adecuadamente. totalmente. Y ahora, Juan Carlos, usted decía algo muy cierto. Por ejemplo, con este aprovechamiento de algunas de esas porciones que tal vez tradicionalmente hubiéramos pensado que son residuos, quitamos presión de esa otra producción, por ejemplo, de forrajes o de piensos para animales. Uh Si -huh. estamos en un marco de hablar de seguridad alimentaria, ¿qué significa eso? Estamos dejando espacio potencialmente para producir más alimentos para personas. Y no vamos a dejar de producir esa proteína porque estamos aprovechando esos recursos que están también todavía presentes en eso que habría sido un residuo. Incluso ahí empiezan a salir unas cosas interesantísimas que vamos a ver, siempre han estado en la naturaleza, pero ahora empieza a hablarse como ya un poco más de moda o más frecuente, por ejemplo, hasta la producción de entoproteínas, o sea, proteínas que vengan de los insectos. Hay una famosa mosca soldado, por si lo han escuchado, que esa es, ¿verdad? Una maravilla porque lo que nos ayuda es a hacer como ese paso de ese residuo a la obtención de esa proteína que vaya a animales, ¿verdad? Y es un alimento de altísima calidad. Entonces, en la naturaleza, ¿verdad? Vamos a encontrar un montón de esos aliados que nos ayudan a buscar desde cómo prevenir el desperdicio, cómo aprovecharlo si es que en algún momento se originó y cómo reincorporar y cerrar ciclo para quitar esa presión que tenemos justamente en poder tener los alimentos necesarios para todas las personas que están en nuestro planeta. Así que yo diría siempre eso, pensemos, a pesar de lo crítico que es el tema, pensemos en todas las soluciones y esas contribuciones, como usted bien señalaba, que se pueden hacer desde la trinchera en la que cada uno se encuentre. No, no te imaginas, y yo creo que todo el mundo se dio cuenta que estoy muy feliz. Casualmente mañana voy a trabajar con un grupo de estudiantes de octavo año de ciencias agropecuarias que estaban asombrados por ver a pollos de engorde comiendo larvas y pupas de mosca soldado, ¿verdad? Entonces vuelve a ser educar al consumidor, ¿no?
sea, es una ayuda que está en la naturaleza y que es extraordinaria, pero a la vez es una proteína de altísima calidad, muy saludable para la alimentación de los pollos, en este caso, pero lo más importante, dejamos de utilizar el maíz, que lo deberíamos estar utilizando para la alimentación humana, en buena teoría, y no en la elaboración de alimentos balanceados para animales. Ahí no competimos en alimentación humanos con los animales. Así es, sí, de hecho, bueno, es parte de lo que se hace también, ¿verdad? A nivel de, otra vez, de sinergias de las diferentes organizaciones, Uh ya -huh. sean organizaciones de bien social, organizaciones internacionales, academia, sector productivo, que entre todos debiéramos estar buscando esas alternativas. Me parece interesantísimo saber que van a estar hablando de eso próximamente y que se están haciendo ensayos de ese tipo. A fin de cuentas, es eso, la naturaleza casi que todo lo tienes, es parte de los principios de la bioeconomía, casualmente. Y lo que tenemos que aprender es a cómo rescatar algunas cosas, a cómo descubrir o innovar otras, de cómo utilizarlo en el buen sentido de la palabra y de buscar soluciones conjuntas. Doña Laura, estaremos en este foro leonístico de seguridad alimentaria y nutricional 27, 28 de octubre y los temas han sido increíbles. Tenemos más de 3 semanas y todavía nos queda un poco más de 2 meses para poder seguir conversando con los leones y nos damos cuenta de, así como usted hoy nos ha hablado de proyectos innovadores en los que podríamos incluirnos, me imagino la cantidad de proyectos de servicio que los leones podríamos apoyar. Concientización sobre el aprovechamiento de los alimentos, educación de la población a la hora de seleccionar los alimentos. O sea, hay muchos campos. Necesitamos hacer este acercamiento entre la academia, la investigación y nuestra ONG, que pues tiene esa consigna, ¿no? De cero hambre en el mundo. Más bien, yo lo que quisiera es prácticamente que dejarle la invitación a los leones para que siempre pensemos en cómo aunar esfuerzos con la Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Es una red voluntaria que existe en el país desde hace ya varios años, desde el 2014, y agrupa, en mi caso, yo vengo del Tecnológico de Costa Rica, en la Escuela de Agronegocios, pero igualmente agrupamos a prácticamente todas las universidades públicas del país, instituciones de educación privada, institución pública, industria alimentaria. Hay diferentes sectores, turismo, hay varios sectores que están presentes, ONGs también, y ojalá que la de ustedes pues se una para buscar eso, para buscar esas formas en las que se puede actuar directamente sobre el rescate de esos alimentos, pero también se puede trabajar sobre esa educación, sobre esa sensibilización y sobre esos proyectos innovadores. Así que el abanico de alternativas es grandísimo y lo que sí es claro es que cada uno individualmente y en suma de esfuerzos podemos estar haciendo algo al respecto. Pues definitivamente cuente con todos los leones de Costa Rica. Agradecerle en nombre de la gobernación de este periodo 2023-2024, del Comité de Pasados Gobernadores y del Comité de Organización, a la doctora Laura Patricia Brenes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y ustedes no se pierdan las próximas actividades de capacitación. Tendremos charlas a cargo del Infocal y con diversos especialistas. Se viene la gira a San Carlos, al Colegio Agropecuario, y posteriormente estaremos en el CATI. Y muchas alternativas y estas entrevistas. Doña Laura, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un honor poder compartir con usted esta noche. Las gracias a ustedes y muchísimos éxitos también en todo este foro que van a estar celebrando. Muchas gracias.